lo largo de la historia, el término grupo terrorista ha sido utilizado por los Estados Unidos y otras potencias para designar organizaciones que representan una amenaza global, desde Al-Qaeda hasta las FARC en Colombia. Esta etiqueta no solo marca un estigma político, sino que abre la puerta a sanciones, operaciones militares y aislamiento internacional. En esta oportunidad, le llegó el turno al Cártel de los Soles. A partir de hoy, el Cartel de los Soles es una organización terrorista extranjera. El Departamento de Estado de los Estados Unidos designó oficialmente al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿A quiénes afecta? ¿Qué es el Cártel de los Soles? Para llegar a estas preguntas debemos situarnos 24 años atrás. 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos sufre el peor ataque terrorista en su historia reciente. Ese día, 19 miembros de la organización Al-Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales. 2 de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York, provocando el colapso de ambos edificios. Un tercero impactó contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa en Washington, D.C. El cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, no alcanzó su objetivo gracias a la resistencia de los pasajeros, pero terminó estrellándose en Pensilvania. En total murieron cerca de 3.000 personas. El impacto fue inmediato. El gobierno de George Bush declaró que Estados Unidos estaba en guerra contra el terrorismo. En los días siguientes se aprobó la Ley Patriota, que otorgó mayores poderes de vigilancia y seguridad interna. Al mismo tiempo, se inició una campaña militar global conocida como la Guerra contra el Terror. El primer objetivo fue Afganistán. En octubre de 2001, Estados Unidos y sus aliados lanzaron la Operación Libertad Duradera para derrocar al régimen talibán, acusado de dar refugio a Osama Bin Laden y a la cúpula de Al-Qaeda. La intervención marcó el inicio de una presencia militar prolongada en la región. Posteriormente, la estrategia se expandió. En 2003, bajo el argumento de que Irak poseía armas de destrucción masiva y vínculos con el terrorismo, Estados Unidos invadió ese país. Aunque nunca se encontraron dichas armas, la invasión abrió un nuevo frente en la guerra y desató un conflicto que duraría años. La designación de organizaciones como grupos terroristas se convirtió en una herramienta central de esta política. Al-Qaeda, Hezbollah, las FARC y otros movimientos terroristas fueron incluidos en listas oficiales, lo que permitió sanciones económicas, persecuciones internacionales y operaciones militares contra sus miembros y aliados. Tras el inicio de la guerra contra el terror, Estados Unidos amplió su estrategia más allá de Medio Oriente. La designación de organizaciones como grupos terroristas se convirtió en una herramienta recurrente para enfrentar amenazas que no solo eran ideológicas, sino también criminales. En América Latina, el foco se centró en el narcotráfico y en las guerrillas que lo utilizaban como fuente de financiamiento. Aunque en 2001 fue el comienzo de guerra contra el terror, Estados Unidos ya había hecho designaciones de grupos terroristas. Por ejemplo, en 1997, las FARC de Colombia fueron incluidas en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Washington argumentó que sus secuestros, ataques armados y vínculos con el narcotráfico las convertían en una amenaza regional. Esta designación permitió coordinar operaciones militares y justificar la ayuda estadounidense en el marco del Plan Colombia. Años más tarde, otros grupos vinculados al crimen organizado también fueron señalados. El narcotráfico dejó de ser visto únicamente como un delito común y pasó a considerarse un problema de seguridad nacional. La lógica era clara. Si una organización criminal tenía capacidad de desestabilizar gobiernos, financiar violencia o amenazar directamente a Estados Unidos, podía ser tratada como un grupo terrorista. En este contexto aparece el nombre del Cártel de los Soles. De acuerdo a Inside Crime, el término Cártel de los Soles se usó cuando 2 generales de la Guardia Nacional, el jefe de la Unidad Antinarcóticos General de Brigada, Ramón Guillén Dávila, y su sucesor, Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico y otros delitos conexos. En su calidad de comandantes de brigada,
Cada uno usaba un sol como insignia en sus charreteras, lo que dio origen al nombre de Cártel del Sol. Aunque estos generales fueron absueltos por la justicia estadounidense, algunos de sus subordinados estaban tras las sombras traficando. Durante 2 décadas, informes y testimonios señalaron a militares y funcionarios venezolanos como parte de esta estructura. El gobierno de Caracas negó sistemáticamente su existencia, calificándola de invención política. Sin embargo, para Washington, el Cártel de los Soles representaba un ejemplo de cómo el narcotráfico podía mezclarse con el poder estatal y convertirse en una amenaza regional. Así, el 24 de noviembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio un paso más. Designó oficialmente al Cártel de los Soles como grupo terrorista extranjero. Con ello, la lógica que comenzó tras el 11 de septiembre se aplicó directamente a un actor latinoamericano, marcando un nuevo capítulo en la relación entre Washington y Caracas. La decisión de Estados Unidos de catalogar al Cártel de los Soles como grupo terrorista extranjero no es solo un gesto simbólico. Tiene consecuencias legales, políticas y militares de gran alcance. En primer lugar, implica la congelación inmediata de activos en territorio estadounidense. Cualquier cuenta bancaria, propiedad o inversión vinculada a personas señaladas como miembros o colaboradores del cártel queda bloqueada. Además, se criminaliza cualquier tipo de apoyo financiero o logístico desde empresas o individuos que operen bajo jurisdicción norteamericana. En segundo lugar, la designación abre la puerta a procesos judiciales internacionales. Funcionarios militares y empresarios vinculados al cártel pueden ser acusados de terrorismo, lo que eleva las penas y dificulta cualquier negociación diplomática. La etiqueta de terrorista convierte a los acusados en objetivos prioritarios para la justicia estadounidense. En el plano político, la medida profundiza el aislamiento del gobierno venezolano. Al señalar directamente a altos mandos militares, Washington busca debilitar la estructura de poder que sostiene a Nicolás Maduro. Esto genera un impacto interno. Oficiales y funcionarios que antes eran acusados de corrupción o narcotráfico, ahora cargan con la etiqueta de terrorismo, lo que los convierte en parias internacionales. Aunque esto no significa una intervención inmediata, sí coloca al Cártel de los Soles en la misma categoría que grupos como Al-Qaeda, ISIS o las FARC, justificando acciones más contundentes en el futuro. Esta designación generó una respuesta inmediata desde la cúpula del poder en Caracas. Político, sea militar, sea policía, que nadie se excuse. Prohibido fallar. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó la medida, calificándola de maniobra política y de fabricación imperial, destinada a justificar nuevas sanciones y posibles acciones de intervención. Según la narrativa oficial, el cártel no existe y se trata de una campaña de desinformación para atacar a las Fuerzas Armadas venezolanas. En sus declaraciones, altos funcionarios insistieron en que Washington busca criminalizar a la institución militar, presentándola como una organización mafiosa. El discurso oficial se centró en reforzar la idea de soberanía nacional y en denunciar lo que llaman una guerra híbrida contra Venezuela. La etiqueta de terrorismo fue presentada como una extensión de las sanciones económicas y diplomáticas que ya pesan sobre el país. Dentro de las Fuerzas Armadas, el impacto fue doble. Por un lado, la designación golpea directamente a los altos mandos, pues son ellos quienes portan los soles en sus insignias y quienes han sido señalados en informes internacionales. Por otro lado, genera un efecto de cohesión interna. La narrativa oficial busca cerrar filas, presentando a los militares como víctimas de una campaña extranjera. Esto refuerza la lealtad hacia el gobierno, aunque también aumenta la presión sobre oficiales que mantienen vínculos internacionales. En la opinión pública venezolana, la reacción fue más ambigua. Para sectores opositores, la medida confirma lo que durante años se ha denunciado, la existencia de una estructura criminal dentro del Estado. Para simpatizantes del gobierno, en cambio, se trata de un ataque más contra la soberanía nacional. En medio de la polarización, la etiqueta de terrorismo se convierte en un nuevo elemento de disputa narrativa dentro del país. La decisión de Estados Unidos de catalogar al Cártel de los Soles como grupo terrorista extranjero no solo afecta a Venezuela internamente, sino que también tiene repercusiones en el escenario internacional. En primer lugar, la medida redefine las relaciones con los países aliados de Washington.
Gobiernos de Europa y América Latina que mantienen cooperación en materia de seguridad suelen alinearse con las listas de terrorismo elaboradas por Estados Unidos. Esto significa que funcionarios venezolanos señalados podrían enfrentar restricciones de viaje, congelación de activos y procesos judiciales en múltiples jurisdicciones. La etiqueta trasciende las fronteras norteamericanas y se convierte en un estigma global. En segundo lugar, la designación genera tensión en organismos multilaterales. En espacios como la Organización de Estados Americanos, OEA, o las Naciones Unidas, la narrativa se polariza. Algunos países respaldan la medida como parte de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, mientras otros la rechazan por considerarla una injerencia en asuntos internos. El resultado es un nuevo frente de debate diplomático que coloca a Venezuela en el centro de la discusión internacional. En el plano geopolítico, la percepción de Venezuela se transforma. La acusación de narcotráfico ya había deteriorado su imagen, pero la etiqueta de terrorismo la sitúa en una categoría distinta, la de un Estado vinculado a actividades que amenazan la seguridad global. Esto dificulta cualquier intento de negociación con gobiernos occidentales y refuerza la narrativa de aislamiento. Finalmente, la medida también afecta las relaciones con países aliados de Caracas, como Rusia, China o Irán. Para ellos, la designación es vista como una estrategia de presión estadounidense. Sin embargo, incluso en esos vínculos, la etiqueta de terrorismo complica acuerdos financieros y comerciales, pues empresas y bancos internacionales se ven obligados a cumplir con las sanciones para evitar represalias. La historia demuestra que la etiqueta de grupo terrorista nunca es inocente. Desde Al-Qaeda hasta las FARC, cada designación ha marcado un punto de inflexión. Sanciones, aislamiento, operaciones militares y un cambio profundo en la percepción internacional. Hoy, esa misma etiqueta se posa sobre Venezuela. El llamado Cártel de los Soles ya no es presentado únicamente como una red de narcotráfico, sino como una amenaza global. Con ello, los altos mandos militares y políticos del país entran en una lista que los coloca junto a organizaciones que han definido la geopolítica del siglo XXI. Las implicaciones son claras: mayor presión internacional, un aislamiento más profundo y la posibilidad de que cualquier acción contra ellos sea justificada bajo el marco de la lucha contra el terrorismo. Para el gobierno venezolano, la narrativa es de resistencia y soberanía. Para sus opositores, es la confirmación de años de denuncias. Pero más allá de las interpretaciones, lo cierto es que esta designación abre un nuevo capítulo en la historia contemporánea de Venezuela. Pero ahora la pregunta es: ¿crees que esta medida realmente debilitará al gobierno venezolano o lo fortalecerá internamente? ¿Es el narcotráfico un problema que debe tratarse como terrorismo o son dos fenómenos distintos? ¿Qué impacto tendrá esta decisión en la vida cotidiana de los venezolanos y en la región? ¿Estamos ante un paso más hacia el aislamiento internacional o el inicio de un cambio profundo? Queremos conocer tu opinión. Déjala en los comentarios y abre el debate con nosotros. Y si quieres seguir explorando la historia, la política y los grandes acontecimientos que marcan nuestro tiempo, suscríbete a Militorias. Tu historia nos permite seguir creando contenido épico, informativo y necesario para entender el mundo en el que vivimos. Y si quieres saber más sobre Venezuela, aquí te dejamos esta lista de reproducción.